Yo creo que sucede que es con situaciones con las que no tenemos un precedente, güey, ¿no? O sea, hay cosas que las hacemos y hasta después te das cuenta que dices, güey, no mames, la regué, o, o no mames, me pude haber lesionado o matado. Entonces ya cuando tienes como un antecedente de eso, dices, no, güey, ya no vuelvo a hacer eso, ya no me vuelvo a aventar, ¿no? Mira, no sé qué suceda, Rayas, pero me gusta a mí ranchear, me gusta, a mi esposa y a mí nos gusta ir a lugares desconocidos para Ajá, conocerlos siempre donde hay agua, yo sí. procuro meterme, no sé por qué, soy amante del agua y siempre intento meterme, si es posible, intento meterme a donde sea. Y me pasó algo similar a lo que decía Livier. En una ocasión terminamos la prepa y un grupo de amigos fuimos a festejar que habíamos terminado. Fuimos a un balneario y me sucedió algo similar. Yo agarré y me aventé en la alberca. Y como dice Chuy, cerré los ojos y yo nadaba hacia arriba y no veía cuándo salir. Entonces abrí los ojos porque se me hizo demasiado y vi esa luz, dije, ya valí mal. Vi que todavía faltaba un chingo, ¿no? Y entonces fue cuando me asusté, dije, valió madre, pero pues seguí nadando, el instinto de supervivencia. Pues, y salía yo sentí que caía a la mitad de la alberca, probablemente caí como a 30 centímetros, ¿no? De donde me pudiera agarrar, porque no sé nadar. Y y volteo y era una zona de trampolín para clavados, o sea, era una zona profunda, ¿no? Ajá. Y desde entonces me quedó, como esa gracia o fui consciente de ese instinto de supervivencia. Dije, fíjate, no sé nadar y no sé cuántos metros caí y y, y salí sin saber nadar más que por el mero instinto de dale, Ajá. papá, tú bracea y a ver a dónde te Échale lleva la vida, ganas. ¿no? Y no sé si tenga que ver con eso, esos traumas, no sé, Livier, que sabe de los traumas, y ahí me sucedió lo mismo. Igual, pues sí, sientes el miedo de me aviento y no me aviento, porque hay una sensación de vacío, como decía Héctor, en el aire, sobre todo los más altos. Yo sentía una sensación de vacío y esperar el chingada. Y muchas veces caí de brazo, más de cabeza nunca caí, pero sí el chingadazo pegar con el agua y no caer derecho como debes entrar para cortar el agua y que no te golpees. Caí de lomo, todo rojo del madrazazo que te das, pero ahí estaba yo de aferrado al siguiente, vamos a la siguiente ruta y no sé, no sé qué tanto sea eso que dices tú del precedente y lo que hay escondido en el cerebro, no sé, ahí en los resquicios qué traumas pueda haber, que supongo que sí, que O sea que tú recurrías a esa práctica, pues, de estarte aventando como fuera. sí, pero por miedo. O sea, como decía Olivier, o sea, me forzaba yo a decir, "Chinga su madre, Ajá. tengo miedo, pues déjame aviento para ver si se me quita el miedo." Que está bien pendejo, pues, no. Pero Sí, Es además ahí, dices que no sabes nadar, o sea, es doblemente extraño. estúpido. O Sí, sea, yo creo que es, se te está pasando la mano. sí, sí, ya después me daba risa, pero sí, eso fue real, ver después el video y me dio un terror. O sea, el abismo, literal, me imaginé a Godzilla saliendo por ahí. Dije, qué pendejo, donde salga un animal ahí. Y precisamente en uno de los cenotes, de los más conocidos, hace poco se entró un cuate, se aventó y no salió, se desapareció. No salió el cuerpo. Es que muchos cenotes dan al mar, o sea, y puede haber muchos Ujú. animales que desconocemos. Digo, nosotros de ciudad, pues no conocemos ningún pinche animal más que el güey que te pita en la calle. pero, Más que a los perritos. pero en la vida real, hay muchos animales que te pueden, pues la cadena alimenticia, pues te comen y ya, no pasa nada. Pero bueno, Pues Livier, sí, ibas con algo, ¿no, Livier, acerca ya nos de quedamos los con las miedos? anécdotas. No, no, está muy interesante lo que dices. Esperamos, Fabiola se irá a Porque conectar o no.
Ahorita que... De Fabiola le mandé el link, no sé si está haciendo algo, pero ahorita que mencionabas de los miedos más grandes, se me hace a mí muy, muy chistoso. Y yo de niño como que le temía mucho a la locura, decía, no manches, de llegar a la locura debe de ser horrible, que sí lo Bien es. loco. Sí, y la cuestión es que después a mí me diagnostican esquizofrenia y fue así como de chale, todo el miedo más grande, uno de los miedos que tenían, igual puede ser, no el más grande, pero sí uno de los que tenía, se me cristalizó y se volvió realidad. Tu otro yo te avisaba. Sí, sí, ya como que mi cerebro decía, güey, como que algo no anda chido, viejo. Así, así, me daba mucho miedo y ya después Sí, que, eran bueno, Estás focos rojos, loco. güey. No, no le hagas caso. Sí, güey, estás loco. Bueno, eso que está diciendo hoy creo que es, a lo mejor está alimentado más por una idea ajá, que se tiene sobre un asunto de la ley de atracción, ¿no? Que bueno, la verdad es que yo la pondría mucho en duda, porque creo que pues se le ha como puesto, como dice Héctor, se ha laitizado, ¿no? O sea, se le ha vuelto demasiado ligera y se ha dicho con mucha soltura y con mucha incongruencia, inconsistencia. Esto de que lo que uno piensa, o sea, como si uno fuera tan maravilloso que puede eh, atraer eso que está pensando o creando. O sea, creo que hay una parte de eso que puede ser como verdad, ¿no? O sea, lo que nosotros pensamos de alguna manera lo podemos crear, pero no es que pueda, o sea, no es que exista como una realidad, o sea, es que no sé cómo explicarlo muy bien. yo sí te voy siguiendo, porque A ver, a lo que vas es que por decir, si tú, por estar pensando demasiado en una cosa, por decir que no te quieres infartar, te tensionas tanto, te estresas tanto al punto del desgaste físico extremo, te puedes provocar un infarto. Pero claro. no es como que tal cual la ley de atracción funcione, simplemente pues, tú te obsesionaste con una idea, eso te llevó a desgastar tu organismo y eso te llevó a un infarto que tú mismo pensaste Exacto, que es el motivo exacto. de tu preocupación. Y esa secuencia que tú hiciste es bastante lógica. Y si ponemos otra secuencia más absurda, es donde esta cuestión de la ley de atracción pierde todo sentido, ¿no? Y toda credibilidad. O sea, esto de que si yo creo que voy a ser rico, pues seré rico, ¿no? Y échale ganas, ¿no? Échale ganas y voy a traer al dinero. Pero piensen en dinero, chicos, piensen, no pueden no pensar en eso, ¿no? Entonces, eso sí está muy jalado de los pelos y además es un discurso súper recurrente, súper contemporáneo y que lo he escuchado además en bocas que uno no creería. O sea, que ya lo incorporaron y ya lo integraron, pero porque forma parte de un discurso que vende, ¿no? Y que vende bien. O sea, que la gente lo compra, lo cree y que se convierte en una cosa así del mainstream, ¿no? Hace mucho había un libro, sacaron un libro de cómo hacerse millonario, una onda así. Y y el libro, a mí me platicaron, porque no compré algo así, pero creo que el libro iba del autor, se avienta una historia tremenda de cómo vendió un chingo de libros, buena proyección de marketing, y el vato se hizo rico vendiendo libros con ese título, pero el libro no te decía cómo hacerte rico tan fácil, ¿no? O sea, pues es una cuestión de educación financiera, cosa que no tenemos, ni educación Ni mental, ni educación educación y financiera menos. y financiera menos, y mental menos, o sea, de ninguna educación, ¿no? Ahí vamos llevándola. Aunque vayas a la universidad y tengas un doctorado, Güey, jamás se te da la a mí me educación, pasó lo ¿no? mismo con un libro que decía cómo leer rápido en 7 días. Y lo encontré en mi casa por casualidad, en la adolescencia, que creo que es la etapa donde comencé a leer más. Y yo dije, a huevo, dije, este pinche libro me va a hacer sabio, cabrón. Entonces me puse a leer el libro
Y el libro era una serie de ejercicios que te daban como una serie de técnicas, ¿no? Para que fueras, pues, como puliéndolas o practicándolas. Pero realmente no era que en una semana tú comenzaras a leer rápido, ¿no? Miles de libros, sino que, pues, era como paulatinamente. Y de algún modo, pues, sí me dejó decepcionado, porque decía que en 7 días. Dijiste, ya llevo 3 meses con el libro y no puedo leer rápido. Pues así son Bueno, ya nos decíamos. las mentiras del mercado. Pero el miedo, Olivier, ibas a decir algo del miedo, ¿no? Sí, tus bueno, miedos. quería preguntarles justamente y coincidimos porque Guillermo también tú también tenías la misma pregunta, ¿no? O sea, quería preguntarles a todos y yo, comenzando por mí, ¿cuál era su miedo más profundo, más fuerte, más cabrón? Entonces, bueno, comienzo por el mío para que no digan que no. Yo le temo así terriblemente a la muerte de las personas que amo, no a mi muerte. Temo que se muera alguien a quien yo amo profundamente, a mis seres más amados, ¿no? Ese es mi miedo más grande. ¿El de ustedes? Héctor. ¿Yo? Cabrón. No sé de dónde escoger. O sea, yo creo que tengo mucho miedo a irme de este mundo con demasiado dolor. Es decir, dejando dolor en los demás y padeciendo yo dolor. Si uno pudiera irse con seguridad, sin mayor problema, digamos, sabiendo que, por ejemplo, tu gente está preparada para celebrar tu partida sin demasiado dolor y que yo pudiera decir, me marcho ya, eso sería perfecto, pero esos son mis 2 miedos más fuertes. Vas, Chuy. Yo estaba pensando, como había comentado, uno de mis miedos era la locura, pero como eso ya pasó, pues ya no me da tanto miedo, ¿no? Porque ya lo afronté, ya llevé terapia y no sé, ya iba saliendo, ¿no? Eso no me da tanto miedo ya. Yo pienso que también parte un poco de la incertidumbre de qué pasaría si yo ya no estoy. O sea, ¿qué pasa si ya no estoy? O sea, ¿qué pasaría por si yo vivo con mi mamá? O sea, el hecho de dejarla sola sí es uno de los miedos en este momento más grandes que tengo. Porque si no veo quién podría como hacer la función que yo hago, pues. Por muchas circunstancias, ¿no? No es echar culpas a nadie, pero sí, creo que ese sería en este momento mi mayor temor. Que tengo cosas por hacer, pues. Si me fuera, no sé, por la pandemia, que me agarre el coronavirus, o de hecho casi me morí hace poco por el dengue. O sea, si me muriera pronto, sí sería ese como mi pendiente más grande. Rayas. Pues iba a decir que, bueno, yo de niño padecí asma y no sé, el miedo a que te falte el oxígeno es, pues muy desesperante. O sea, eran, por mucho tiempo, no sé cuánto tiempo tuve, pero, por mucho tiempo, ¿no? O sea, tenía que sobrevivir con eso. Y al día de hoy creo que sí, me sigue dando miedo no respirar. O sea, tantito me falta el aire o así. Y me desespero muy rápido. Pero bueno, ese es un miedo, ¿no? Como ya así mío que tengo añejo. Y el otro creo que es a morir
sin ver crecer a mi hijo. O sea, creo que mi preocupación mayor sería como dejarlo pequeño. A lo mejor lo quiero dejar ya grande, pues, ¿no? Como decir, pues ya él puede sobrevivir solo. Ese miedo también es muy mío. Creo que ese miedo sí es como muy, muy fuerte en mí, ¿no? Incluso cuando tuve el accidente, creo que les he contado eso, que lo primero que pensé fue en mi hijo, pues. O sea, así que se me vino y dije, no me puedo morir, cabrón. Y me solté de todo lo que me estaba jalando ahí. Cierto es. Y ya, No vayas hacia la luz. No caminé hacia la luz. Caminé en sentido contrario, como es mi costumbre. y eso me salvó. Muy bien. Livier, digo Fabi. Yo ya, Fabiola Sí, y Fabi. Memo. Fabi. Perdón, yo escuché un poquito tarde, pero se trata de decir algo que me dé miedo. Como tu miedo, no es decir un miedo, algo que te dé miedo, sino tu miedo más profundo. Bueno, pues creo que mi miedo más profundo y más grande era perder a mis papás. Ya perdí a mi papá hace unos meses y de alguna forma uno siente como que ya no puede haber otra cosa que te dé más miedo, ¿no? Que eso. Pero aparte de eso, también tengo un poco de fobia, claustrofobia, un poco de fobia en los espacios cerrados y lo que decía Rayas del oxígeno, o sea, coincido. En esa experiencia también es como muy desesperante el sentirte encerrado. Alguna vez me quedé encerrada en el baño y yo creo que también me dan miedo las personas también, como que darte cuenta del daño que puede hacer una persona. No digo a mí en particular, pues, sino de lo que somos muy destructivos. Sí, coincido con sus miedos. Definitivamente yo he tenido muchos miedos. He tenido muchos miedos en diferentes etapas de mi vida. Y tuve miedo a la ausencia de mis padres porque trabajaban todo el tiempo. Entonces era acostumbrarme a que no estuvieran mis papás, pero tomo sentía miedo a esa ausencia. También mi papá se fue hace muchos años y bueno, es algo con lo que aprendes a vivir, no se supera, creo yo, más que pues, vives, simplemente vives y cada vez se extrañan más. Y he tenido miedo a la gente también. Me gusta mucho la gente, me gusta platicar con la gente, me gusta estar con la gente, pero sí en otras épocas de mi vida también un miedo terrible a la gente, miedo a vivir, también sufrí ese miedo y es terrible. Y luego, el miedo no a la muerte, sino a haber vivido lo suficiente. De hecho, escribí un texto acerca de eso. Y, y creo que en la actualidad lo más profundo, igual coincido con ustedes, el miedo a perder a las personas queridas. Tengo miedo a los cambios y siempre he vivido una vida de cambios. O sea, yo soy un miedo total. Todo me da miedo. He pasado muchos miedos, casi todos. Pero yo pienso que el que más fuerte, el perder a los seres queridos. Soy muy aprensivo con las gentes, con los amigos, con eso. Y se me vuelve un vicio. Me gusta la gente y procuro tener amigos. Pero la vida te lleva por caminos distintos y pues es un cambio constante y pues es un sufrir constante, ese miedo, pero otra vez, ahí voy de terco y otra vez, soy muy fácil de hacer confianza con la gente, con los amigos y pues es bien loco que esto me lleva a otra pregunta. ¿Hay algún miedo que
tengan gusto por ese miedo. Les comentaba por eso algo de las películas. Hay como cierto gusto por ciertos tipos de miedos, decía Chuy, es porque hay cierta seguridad o hay cierta sensación de que no va a pasar más allá, pero ¿tienen algún tipo de miedo que frecuenten? Pues Fíjate, ¿Un no sé, deporte yo creo que extremo o algo así? yo, eso tiene... A ver, tu no, corazón, a tu ver, corazón. no, yo pensaba que más que un gusto por un miedo, me gustan los miedos, porque nos acercan. O sea, yo creo que conocer los miedos de los otros, sensibilizarnos, es decir, conocer los miedos del otro, sensibilizarte a los miedos del otro, nos vuelve empáticos y nos humaniza muy, muy profundamente, ¿no? Entonces, yo creo que uno deja de juzgar al otro en proporción a los miedos que del otro conoce. Es algo así, o sea, como que creo que nos volvemos menos duros, menos juzgones, criticones, cuando damos con el blanco del miedo del otro, ¿no? Entonces creo que esa es como una parte, digamos, positiva de la composición o de la naturaleza de los miedos. Los miedos nos acercan como humanos porque creo que es una de las características que son más humanas, ¿no? Esta cuestión de los miedos. Los animales puede que sientan algo parecido al miedo, pero no es este miedo humano que nosotros sentimos tan complejo, ¿no? Tan elaborado. Entonces, bueno, me gustan los miedos en general por esta cuestión. Es una casa de muñecas de gatos. Sí, totalmente de acuerdo. Los miedos o el sufrimiento hermana un poquito más curiosamente que la felicidad, ¿no? Todas las tragedias siempre te hermanan, ¿no? Es impresionante cómo puedes hermanarte en una tragedia y cómo en la felicidad hay gente que no. Hay La gente felicidad que genera envidia a veces. sí es lo que iba, o sea, hay gente que, güey, ¿por qué te ríes? ¿Por qué no, cabrón? Yo me acuerdo eso que dice Perdón. Memo. No, si quieres continuar tú, Luis. No, dale. Yo nada más iba a hacer como un apunte así muy... Yo cuando antes jugaba, que aquí por mi casa hay una unidad y yo jugaba fútbol, iba a las retas y recuerdo que yo a veces llegaba contento y pues andaba así de buen ánimo y todo, ¿no? Y yo veía como que les molestaba, o sea, esos cuates eran muy cosas esos fulanos que van en general a las unidades a hacer deporte, pero estos camaradas en particular eran súper tóxicos y los compas te veían contento y se encabronaban así, pues digo, oye hermano, pues yo vengo contento, viejo, si a ti no te parece o tienes broncas en tu caso, no sé, pues tú sabrás, pero yo iba contento y trataba de transmitir eso, pero no se dejaban, o sea, ellos vivían como muy engranados en, yo tengo que ser el más bueno de la uni, yo es como, hace poco les decía a unos cuates con los que ahora juego otro deporte, juego básquet, y les decía, es que yo ya no ando viendo quién es el más mejor de aquí o de allá, o sea, yo voy porque tengo que hacer, la doctora me recomendó media hora de cardio al día, por eso vengo, no vengo a otra cosa, porque realmente no ganas nada, o sea, tratas de repartir empatía y sales con un pedazo, ¿no? Pero sí, como dicen, la alegría a veces se puede contagiar y a veces no, genera molestias en las personas y te ven contentos, que es pues triste, pero pues así es, ¿no? También pensaba ahorita que estamos, o sea, que de esta idea de este gusto por los miedos que nos acercan, pensaba que también creo que uno de los miedos más recurrentes de los seres humanos, más cotidianos, como los miedos más cotidianos, tiene que ver justamente con la otredad. O sea, nos dan miedo las otras personas, pero nos dan miedo todo el tiempo y de manera muchas veces muy inconsciente. O sea, tememos lo que el otro va a decir, tememos cómo nos va a leer, tememos lo que va a pensar de nosotros, tememos, etcétera, etcétera. O sea, como que tenemos un miedo
recurrente, constante. ¿Cómo somos vistos? A los otros. Sí, o sea, le tenemos miedo a las otras personas, ¿no? Y qué loco, ¿no? Que querramos ser, pretender ser todos iguales cuando todos somos diferentes. Y pretender que no cambien las cosas cuando todo cambia. Somos bien incoherentes, ¿no? Como seres humanos, en general, bastante Sí. incoherencia en... Es que el hecho de que temamos al otro es que al otro no lo podemos controlar. O sea, al otro lo que vaya a decir, lo que vaya a pensar, esa incertidumbre de no saber cómo vaya a reaccionar es lo que nos pone mal. Pero El ese no miedo poder, es a la no aceptación, ¿no? Al no ser sí, aceptados, ¿no? Miedo a no ser aceptado. Claro. y a no tener el control. O sea, mucho de lo que tememos es a no tener el control, porque hay cosas que salen de nuestro poder. Por decir, ahorita con la pandemia ni siquiera tenemos el control de si vamos a poder festejar. Por eso yo tengo queriendo festejar unos 15 años como no sé cuánto tiempo, porque Como se 30. postergaba la fecha, se postergaba la fecha. A un amigo, de hecho, se canceló su boda. Simplemente fueron a firmar los documentos porque no hubo manera de celebrarla. No se pudo celebrar. O sea, ya eso de no poder controlar ni siquiera si puedes poder hacer una reunión, pues ya está muy difícil, ¿no? Héctor, un miedo que te guste, que frecuentes Un miedo que frecuente. o que vivas. Pues, bueno, yo vivo, no sé si será un miedo o una angustia, una preocupación o un estrés, como se le dice ahora, el asunto económico, ¿no? Fuera de eso, yo tengo pocos. No, pero que te guste, un miedo Ah, que que me disfrutes. guste, no, ese no me gusta ni madre. No, no, no. Bueno, un miedo que me guste. Algo en el proceso creativo, en tus... Mm, a lo mejor hay un miedo que frecuentes ahí, ¿no? Pues me agarraste como que no lo había pensado. Déjame, Va, me reservo, piénsenle. me Yo, reservo un minutito. sí, piensen su miedo que les guste. Yo tenía mucho miedo a las películas de terror. Y después de ver cómo funciona el proceso, de creación, pensando en este género, en el género negro en general, se me hizo muy chingón porque tiene que ver mucho con la psique del ser humano y eso también me late mucho. Entonces, después de ver todo ese proceso, me gustó ver ese proceso. Entonces, verlo reflejado en alguna película me llamaba mucho la atención. Entonces, ya no veía la película con los ojos de mero espectador, sino con los ojos de un poquito echándole más crítica, a ver, de observador, a ver cuál es el hilo conductor y qué genera ese miedo, esa tensión en el ser humano, aunque estás consciente que es una película, que no te va a pasar a ti, ya lo que comentaba Chuy, de todos modos, se genera, ya sea por el sonido, ya sea por una imagen de repente, y ver todo eso me gustó, entonces de repente empecé a tener un gusto por ese tipo de literatura y de cine. Entonces es un gusto controlado, como dice Chuy, pero de repente sí, me, me gusta eso. Rayas, ¿tienes algún gusto al miedo que Algún frecuentes? miedo. ¿Un miedo que frecuentes? No, fíjate que ahorita que Fabiola platicaba sobre esto de aventarse a los juegos mecánicos y eso, no, creo que nunca, o sea, yo veo a la gente que se avienta del bungee y digo, no, ¿cómo hacen eso? O sea, no pago yo para sentir miedo, o sea, no me gusta eso. De hecho, del terror, son pocas las películas que me gustan y en general, porque el terror regularmente es como muy predecible, me parece, y
no frecuento las películas de terror por lo mismo, porque se me hacen muy churros. No, pero Y es que hay unas películas de terror muy, no, o muy... sea, sí tengo como algunas, ajá, algunas favoritas que digo, bueno, esas películas sí me han gustado y sí las sí guardo como un recuerdo, pero tampoco así como para estarlas viendo Pero es ni que nada, ¿no? hay unas de terror que son como, o sea, estas de de monstruos y de cosas que son creadas así, a mí no me laten mucho. O sea, a mí las que me Ah, gustan son las del terror psicológico. O sea, ah, las que te meten en un estado sí. y que no es necesariamente algo tangible lo que tienes ahí a lo que le estás temiendo, ¿no? Sino que es otra cosa que está más allá y que tiene que ver más contigo, ¿no? Con tus demonios. Por ejemplo, cuando estuve en la exposición de Guillermo del Toro, o sea, vi las películas de Guillermo mil y un veces, y aparte, pues todo el proceso que me tocó vivir ahí, o sea, Guillermo explicaba que a veces el monstruo realmente no es el personaje que él creaba, sino a veces el monstruo era lo contrario, como pasa en la forma del agua, no sé si la vieron, o sea, hay un monstruo que es como el reptil, pero realmente el monstruo al que él se quiere referir es el cuate, el que es como detective, ¿no? Que es el ser humano realmente, que es una crítica que hace el ser humano, que realmente el monstruo o nosotros podemos ser peores que los propios monstruos, ¿verdad? Que es algo que decía Fabiola, ¿no? Le temo a la gente porque pues a veces no sabes lo terrible que pueden ser, ¿verdad? Este, pero no tengo un miedo así, o sea, creo que lo dije bien, no pago por tener miedo. Y de los miedos que recuerdo, así como que yo digo, esos miedos sí me gustan. O sea, yo creo que tengo dos libros, que es uno de Lovecraft, que se llama Más allá de la sombra del tiempo, que lo compré hace años en la FIL. Llegué a mi casa, me puse a leerlo en mi cuarto y sentí ese miedo existencial del que habla Lovecraft, que es un cuate con una lámpara que se mete a unas como ruinas de un pueblo muy antiguo y va descubriendo una biblioteca dentro y él solo con una lámpara y te va narrando todo eso y pues no sé, yo sentí un miedo extraordinario con esa novelita y Pedro Páramo. O sea, Pedro Páramo para mí es así. O sea, yo recuerdo que sentía los personajes ahí en mi cuarto, ¿no? Que son de esos miedos lindos, pues, ¿no? A lo mejor a esa novela sí he regresado muchas veces, pues, ¿no? Quizás sea uno de esos miedos que sí me causan placer, pues, ¿no? Por decirlo así. Pero no tengo una actividad como que digas, como los toques, ¿no? Cuando uno en la escuela que decías, ahora le pago porque me den toques, no me, no sé. Ah, mira, ahora que dice Manuel de como de este vínculo con entre el miedo y la literatura, pensaba, No, mira atrás, mamá, mira atrás. no importa aquí, mi amor, aquí está bien. Acabas el de tu papi. Pensaba Tengo la- en que hay para quien en su proceso creativo el miedo es un detonante importante. Entonces, Bernardo Esquinca, el narrador tapatío, confiesa que él está hecho de miedos y que sus novelas tienen como esta emoción siempre ahí latiendo, ¿no? Y por eso creo que, o sea, uno de sus referentes más importantes es Alan Poe y, y como que quiere incluso convertirlo en algún momento, no sé si ya lo haya hecho, en un personaje como importante. O sea, él dice que no es que necesite ningún homenaje, pero que para él, o sea, como es uno de sus grandes referentes, pues está muy conectado con este asunto del miedo. No sé si Héctor quiere decir algo más No, sobre o sea, esto. creo que yo estaría en el lado opuesto de Bernardo. A mí me causa un gran placer escribir sobre lo que no sé que va a, sobre lo que no sé que tengo adentro, ¿no? Uh-huh. Entonces, voy descubriéndolo y el descubrirlo no es un miedo, sino una especie de placer que se mezcla con el desvelo, porque yo escribo en la noche, no tengo otra posibilidad.
Y entonces, ese es un placer, ¿no? Pero ahorita que decía lo de Poe, como soy un fan de las series de ciencia ficción, no de terror ni de horror, no porque no me gusten, porque no encuentro a veces muy buenas muestras de este género, pero en Altered Carbon, sí, ¿no? O sea, Carbón Alterado, una serie en Netflix que está basada en una novela, tiene un personaje de Edgar Allan Poe que se llama así Poe, y el hotel digital o un hotel virtual que tiene se llama El Cuervo. Es un homenaje maravilloso y el personaje es absolutamente maravilloso, ¿no? Ese es quizá lo que Bernardo algún día va a lograr. Un homenaje de ese tamaño a Edgar Allan Poe, que se los merece todos, ¿eh? Todos, absolutamente. No nada más como el inventor o el descubridor pequeño de esa fractura que es el cuento policíaco y que le da pauta al género negro, sino porque es un maravilloso escritor. Su imaginación es interminable, ¿no? Oigan, yo recolecté unas como frases célebres en relación al miedo. ¿Les leo algunas? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? No temas ni a la prisión, ni a la pobreza, ni a la muerte. Teme al miedo. Giacomo Leopardi, del siglo XVIII, poeta y erudito italiano. El que teme sufrir, ya sufre el temor. Es un proverbio chino. Está bueno. No hace falta conocer el peligro para tener miedo. De hecho, los peligros desconocidos son los que inspiran más temor. Alejandro Dumas, el escritor francés del siglo XIX. El miedo es mi compañero más fiel. Jamás me ha engañado para irse con otro. Este es Woody Allen, el actor, director y escritor estadounidense. El miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. Tito Livio, del 59 a.C., historiador romano. La mayoría de las personas tienen miedo a la muerte porque no han hecho nada de su vida. Peter Alexander Ustinov, del principios del 20, actor estadounidense. Cuando se teme a alguien es porque a ese alguien le hemos concedido poder sobre nosotros. Hermann Hesse, del siglo XIX, escritor suizo de origen alemán.